Hola compañeros de viaje, bienvenidos a este nuevo episodio donde a continuación voy a estar hablando acerca de que somos ángeles y la preexistencia, es decir, la encarnación de los hijos de Dios. Tal vez este tema te choque un poco al principio como los demás anteriores, sin embargo, a medida que avances le encontrarás mucho sentido a la situación encontrada en la Biblia sobre nuestra naturaleza angelical. Y este documento es muy importante porque corren tiempos donde los políticos te están haciendo sentir un esclavo, un animal ascendido. Sin embargo, eres mucho más. Somos dioses, dice la Biblia, pero no en el sentido de que seamos una deidad aquí en la tierra, sino en el sentido del potencial que guardamos dentro. Durante siglos la humanidad se ha realizado estas preguntas. ¿Por qué nací como individuo? ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí en la tierra? ¿De dónde vengo? ¿O posiblemente existía en una vida anterior? ¿Hacia dónde vamos si es que estoy en alguna parte? Honestamente, me puse a buscar e indagar en la Biblia y encontré todas las respuestas que necesitaba. Así que ponte cómodo y bienvenido. No estás aquí por lo que tú piensas, y esto es mucho más grave de lo que tú creías. Entonces, ¿qué pasó antes del principio y cómo fue que llegamos a este manicomio? Salmos 82:6. Vosotros sois dioses, y todos sois hijos del Altísimo. Sin embargo, como hombres moriréis. Ok. Si te quitan tu partida de nacimiento, tu número de identidad, tu nacionalidad, tu bandera, tu pasaporte, tu profesión, tu religión, dime, ¿qué te queda? Bien, eso mismo es lo que realmente eres. Si te quitamos todas esas cosas terrenales de identidad falsa que te ha dado el propio sistema, porque hasta el nombre que te pusieron tus padres es ficticio. Por eso, en la Biblia, Dios constantemente va sustituyendo el nombre de sus hijos, llamándolos con el que teníamos en nuestro original anterior estado. Lo que me llevó a realizar este estudio analítico de la Biblia de principio a fin para encontrar respuestas es que la palabra Armagedón significa reencuentro y que la palabra redención significa volver a comprar algo. Entonces, en esta situación de espacio temporal donde las palabras y los términos más importantes de la Biblia implican un pasado desconocido, o sea, una repetición de algo que ya existió, me hizo explotar la cabeza. Evidentemente no somos de este lugar, y cuando logras echar por tierra esta falsa identidad que el sistema te brinda, es cuando finalmente acabas encontrándote contigo mismo, con ese yo majestuoso e indómito cuya patria es el espíritu, que experimenta la existencia de un orden natural que es superior a cualquier ley o reglamento humano. Me pregunto si estás preparado para descubrir que realmente todo este mundo terrenal es solo una simulación, un campo de pruebas dual y en cuarentena, donde la regla fundamental es que tienes total libertad para decidir qué bando escoger. En el principio creó Dios los cielos, donde tuvo lugar una sedición de jerarquías entre sus primeros hijos. Entonces creó Dios también un sistema auxiliar llamado tierra, basado en la materia y la carne, que sirve como filtro a modo de prueba para evidenciar tu lado oscuro y cuyo objetivo es poner fin a la iniquidad. Antes del principio sucedieron muchas cosas. De hecho, cuando dice en Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, se refiere a tiempo, espacio y materia. En el principio refiere a tiempo. Creó Dios los cielos, esto es el espacio, y dice que creó la tierra, y esto es la materia. Tiempo, espacio y materia. Pero antes de este principio hubo algo, sucedieron muchas cosas y es la preexistencia de la que vamos a hablar hoy, porque antes del principio 1/3 de los ángeles blasfemó contra el Padre y hubo guerra en el cielo, otro tercio no tomó partida y 1/3 finalmente eligió defender el trono celestial. Y como es arriba, es abajo. Entonces creó Dios la tierra, un subsistema caído que es fiel reflejo de lo que allá arriba sucedió al principio.
Por ejemplo, el patrón de Caín, Abel y Set nos lo demuestra. También el patrón se repite con Sem, 3 tipos de envases aquí en la tierra: Sem, Jafet y Cam, donde uno de los 3 hijos acaba rebelándose contra el trono de la luz, otro se mantiene al margen y otro defiende el linaje sagrado. Misma situación de patrón numérico obtenemos en la cruz en el monte Calvario, donde el Mesías y 2 sujetos más son crucificados. Uno es llevado al paraíso y otro continúa aquí en la tierra o en otro lugar, pero en rebeldía. Dice Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Este pasaje describe a la perfección cómo el Dios Padre tomó forma de hombre y encarnó aquí en la tierra para manifestar su poder absoluto. También Filipenses 2:6-8 dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, que estamos viviendo un proceso de encarnación donde todos los hijos pasaremos por esta especie de simulador tridimensional, donde se podría decir que es un reciclaje de almas para poner a prueba toda nuestra concupiscencia y tomar un destino definitivo. Ay de los moradores de la tierra, así describe un pasaje en Apocalipsis, porque toda la tropa de ángeles rebeldes encarnaron a cuerpos terrenales como un último llamado al arrepentimiento antes del gran juicio, y el resto de avatares humanos, tú, yo y nosotros, hemos aterrizado hasta aquí perdiendo nuestro primer estado de hijos de Dios para ser probados en la carne, mientras compartimos espacio y tiempo con los rebeldes, con la facción que se rebeló en los cielos, hasta verificar nuestro total y absoluta fidelidad para con el Padre. De hecho, el gran mandamiento es este mismo, la fidelidad y el amor, pues es lo único que verdaderamente importa en esta cárcel material. Somos hijos de Dios encarnados, pasando el examen hasta resucitar a nuestro primer anterior estado y volver al principio de regreso a casa. Este plano físico solo es una breve muerte del espíritu y solo es un corto viaje que inicia en el vientre y acaba en la tumba, en donde con cada crimen y cada gesto amable labramos nuestro camino. Somos simplemente avatares envueltos en carne cruda. En otras palabras, y utilizando analogías modernas, podríamos decir también que el cuerpo es el hardware, el alma es el software y el espíritu ese wifi que te conecta a la fuente esencial. Pero cuidado, el enemigo es un hacker muy astuto que te atrapa en su matrix. Siguiendo este mismo hilo de comparación, lo que nos sucede a los humanos es similar a un juego de realidad virtual aumentada. Su avatar lleva los mismos rasgos y actuará en voluntad de la elección que se tome desde un joystick. Pero ese avatar no es técnicamente usted, igual que tampoco eres técnicamente un ángel, pero sí lo eres en esencia o código. Y en Romanos 9:21 podemos comprender lo de los vasos de barro que el alfarero ha diseñado. Porque, como te dije, Can, Sem, Jafet, Caín, Abel y Set, y el Mesías con los 2 ladrones, uno que se arrepintió y otro que continuó en rebeldía. Este patrón, esta forma de envases de avatares aquí en la tierra, lo dice Romanos 9:21. Dice así: ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción?
Ok, después de la rebelión en los cielos entre los hijos de Dios en nuestro primer estado, el Padre recurrió a la creación de un modelo subyacente llamado tierra para solucionar el problema. Entonces diseñó dos cuerpos, avatares de la misma masa pero con distinta vibración. Dos simientes, dos recipientes, permitió que esto sucediera, donde colocaría uno por uno a los primeros hijos, exportándolos a un estado inferior encarnados en materia, un modo de prueba para dejar en evidencia si nosotros fuimos o no parte de aquel golpe de estado celestial anterior al principio. Esto hace mucho sentido con la simiente de la serpiente y su naturaleza pecaminosa, pues ya nacemos pecadores a pesar de ser bebés y sin matar una mosca. Dice en Salmos que en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. ¿Cómo un bebé puro recién nacido puede ser pecador? Todo esto se trata de que fuimos cómplices pasivos de aquella batalla celestial o algo más que no logramos recordar. Dice Apocalipsis 12, 7 al 11. Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Para hacer esto posible, al entrar ellos, o sea, nosotros, a esta dimensión tierra, fue necesario ejecutar un breve reset de la memoria que en libros agnósticos y apócrifos se denomina copa del olvido y bíblicamente se llama o se le denomina vino de aturdimiento. Estamos hablando básicamente de un borrado de memoria. Por esto es que Dios le pregunta a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Y se refiere a una pregunta retórica que se responde sola. Y es por ello que en ocasiones tenemos algo llamado déjà vu o sentimos que alguna vivencia ya la habíamos soñado antes. Y no se trata de reencarnaciones, sino de una única encarnación, una sola oportunidad. Y los flashes de recuerdos son restos oníricos de tu primer estado de hijo de Dios antes de encarnar al plano de la tierra baja. Fíjate aquí qué sentido tendría preguntarle a Job ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Cómo le preguntas a alguien de un evento en el cual se supone que este no existía? Pero he ahí el misterio, todo va a ser revelado. Sobre la copa del olvido existen en los manuscritos del Nag Hammadi un texto muy interesante que dice así: le dan al alma antigua una copa del olvido hecha con el germen de la maldad y llena de toda clase de deseos y olvidos. Inmediatamente cuando esa alma haya bebido de la copa, se olvida de todas las regiones que ha visitado. Y en la Biblia, en Salmos 63, dice: nos hiciste beber vino de aturdimiento. Y en Job 8:9 dice: porque nosotros somos de ayer y nada sabemos, pues nuestros días sobre la tierra son como una sombra. El vino de aturdimiento es la copa del olvido que se describen en muchos textos agnósticos y manuscritos apócrifos como el Nag Hammadi. Entonces, debo matizar que existen casos excepcionales como el de Elías o Juan el Bautista que tienen un designio exclusivo. De hecho, en este caso en particular hay pasajes que aluden a la reencarnación, pero no en el sentido de que cada uno de nosotros nacemos una y otra vez como enseñan algunas religiones orientales. Yo me refiero a asignaciones especiales por el Señor, que cuando Él desea puede reenviar ciertos espíritus aquí de vuelta a la tierra, con el recuerdo activo para el cumplimiento de la profecía, pero en ninguna manera encarnamos varias veces en la carne, ya que anularía toda razón de salvación a través del sacrificio, muerte y resurrección del Mesías. Si la reencarnación fuera general para todos, entonces no haría falta un plan o misión de rescate de esta generación.
En el caso de Elías con Juan el Bautista o los dos testigos que aparecerán en el Apocalipsis, se refiere a un espíritu, una esencia que encarnará en un cuerpo terrenal, pero con un plan específico, con una esencia celestial. En otro relato, Dios reprende al príncipe de Tiro, ya que éste se consideraba un dios siendo hombre. Por alguna extraña razón, él tenía ese recuerdo innato en su ADN, pues algo debió fallar al momento del borrado de la memoria por la ingestión de la copa del olvido de este alto cargo de las huestes celestiales, porque él recordaba lo que fue en su estado anterior y esto causó un enaltecimiento de su arrogancia. Ezequiel 28:1. Por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Además, en el mismo pasaje a continuación, Dios le confirma que él ya existía en forma de querubín en otro tiempo. Le dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Es decir, aquí tienes un ejemplo muy claro de preexistencia, de una naturaleza angélica antes de llegar aquí a la tierra. Le estaba hablando Dios a un hombre, al príncipe de Tiro. Sin embargo, también le estaba hablando al querubín protector del Edén, así lo denomina. Muy interesante aquí la preexistencia. En otra situación, en el cerco a la ciudad de Jericó, a Josué se le apareció un ángel guerrero, porque este grupo de encarnados como Josué o Caleb representa el carácter de los ángeles militares que defendieron el trono al principio. Esta guerra actual entre las dos simientes no es otra cosa que una prolongación de una antigua disputa celestial. Por otro lado están los neutros, los Ofanim, que no supieron qué hacer en la rebelión. Ellos, es decir, nosotros, estamos pasando un examen donde lo único que importa es nuestra lealtad y amor. Efectivamente fuimos o somos hijos de Dios previamente escogidos y a pesar de todo, aún los escogidos serán engañados. Existe un pasaje que demuestra sin ningún lugar a dudas la preexistencia. Efesios 1:4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Es decir, que antes del principio sucedieron muchas cosas que no nos es permitido recordar, porque si no, el juego de esta matriz tridimensional finalizaría y el objetivo, el cual es que nosotros experimentemos en la carne una nueva oportunidad. Y es que Satanás nos acusó a todos de rebeldes, de ser compinches de su plan. Por eso mismo estás aquí náufrago en extrañas aguas, pasajero, reo y mensajero de la verdad a la misma vez. Apocalipsis 12:10. Porque el acusador de nuestros hermanos ha sido derribado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Cuando Dios llama a Abraham, le dice que cuente las estrellas del cielo y que así de numerosa será la descendencia de su simiente. Le estaba diciendo que uno por uno la totalidad de los hijos de Dios irían encarnando de paso por este mundo subyacente, pues el lenguaje que la Biblia utiliza para codificar nuestro anterior estado de preexistencia es de hijos de Dios o estrellas o ángeles, lo cual significa lo mismo si hablamos teológicamente. Estos tres términos significan mensajero. Por eso explica el libro de Apocalipsis que Satanás, juntamente con la tercera parte de las estrellas, descendió a la tierra como último bastión antes de su gran juicio. Y este suceso no es un hecho pasado ni futuro, sino un continuo constante en el espacio-tiempo. Apocalipsis 12:4. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y los arrojó sobre la tierra. Este es el patrón de los 3/3. En Génesis 15:5 dice, entonces lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar. Y añadió, así será tu descendencia. En el original hebreo el término estrella significa también príncipe.
Por eso en la Biblia cuando se refiere a estrellas está diciendo ángeles, nunca refiere sobre un astro específico o está diciendo ni hablando sobre planetas de acuerdo a la actual concepción del sistema solar, porque bíblicamente hablando estrella significa príncipe, hijos de Dios significa ángeles y ángeles significa mensajero, todo está interconectado. Apocalipsis 6:13, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Bien, en realidad estos pasajes donde literalmente dice que caerán estrellas tiene que ver con el atrapamiento en la carne de los hijos de Dios, ya que caímos a un estado inferior. Cuando sucedió la rebelión en el cielo, fuimos enviados a la tierra para sobrepasar un examen a modo de juicio en un mundo prisión. Y no tiene sentido ninguno insistir con que una estrella, es decir, un planeta o una roca gigante, golpeará la tierra próximamente, ya que de acuerdo al propio modelo o concepción cosmológica actual heliocéntrica, esta situación, este pasaje sería algo imposible. Así pues que cuando dice en la Biblia que estrellas caerán del cielo se refiere a encarnación de ángeles aquí en la tierra. Isaías 34:4, y todo el ejército del cielo se disolverá, y se enrollarán los cielos como un pergamino, y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra, y como se cae el higo de la higuera. Pero espera un momento, vamos a interpretar este pasaje de acuerdo a lo que Carl Sagan o Stephen Hawking definen como estrella. El universo se comprimirá en nuestra dirección, es lo que está diciendo Isaías aquí en 34:4. Siendo honestos, vamos a comprender que aquí alguien se está equivocando, o bien Isaías o bien Carl Sagan, tú decides, ya que la ciencia oficial heliocéntrica no es compatible con los textos bíblicos. Es decir, que debemos tomar una postura de inmediato. ¿Cuál de los dos miente? ¿La Biblia, Isaías, Carl Sagan? No lo sé. Tú eres libre de elegir. Pero mientras decides, yo voy a continuar con mi explicación sobre el libro más maravilloso jamás escrito. En Isaías 34:4 se hace referencia a la higuera como ejemplo de la encarnación de los hijos de Dios, y el Mesías maldijo una higuera, así como esta planta fue utilizada también por Adán y Eva para protegerse de su desnudez. Es un simbolismo que representa la encarnación, la cubierta de túnicas de pieles, la encarnación de la luz interior de nuestro ser celestial. Mateo 21:19. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Y esto es referencia a la maldición de la tierra donde cardos y espinos crecerán. También la maldición de Canaán: maldita será la tierra por tu causa. Pero a pesar de que la higuera está bajo maldición, muy pronto saldrá de este castigo y será redimida, donde brotarán hojas nuevamente de ella. Esta es una parábola muy interesante a analizar para entender el capítulo de Mateo 24 sobre el fin de los tiempos, porque de repente vemos que la higuera malvada intenta florecer nuevamente. En el mismo Mateo 24 dice: y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. La Biblia, amigos, habla por sí sola, y está muy claro que las estrellas no son soles infinitamente inmensos a billones de años luz como hogares alternativos a la Tierra. Para usted entender Apocalipsis y Génesis cuando refiere a estrellas, tiene que entender lo que significa estrellas y no lo que la ciencia actualmente dice que es una estrella. Según la etimología, planeta significa estrella errante, y de acuerdo a la Biblia, las estrellas son ángeles. Por ende, eso que denominamos planetas, término que no aparece en la Biblia, son realmente ángeles errantes o caídos que se compincharon para un golpe de estado celestial. Luego fueron lanzados a la tierra, y por eso Caín es llamado el errante, porque de su estirpe encarnarían toda la tropa de ángeles fugitivos. La primera ciudad fundada por Caín es llamada la tierra de Nod,
que en hebreo significa errante o fugitivo. En realidad, cuando reconocemos vivir en un planeta, estás aceptando ser ciudadano de la tierra de Nod y gobernado por ellos. Somos el producto y consecuencia de una antigua guerra que se nos ha vetado recordar. Un tercio de ángeles se rebeló, otro tercio defendió el trono, pero un último tercio se mantuvo neutral, eligiendo ser tibios a la hora de la verdad. Libros antiguos como el manuscrito de la abeja y otros apócrifos, además de la Biblia, detallan la preexistencia del ser. Y un ejemplo sencillo es el relato donde Yud-Hei-Bat-Hei, Yahweh, aborrece a Esaú cuando aún no había nacido. ¿Cómo se puede aborrecer a un bebé no nacido? Pues se trata de la encarnación de los hijos de Dios y seguramente Esaú fue una de las potestades que promovió la sedición en los cielos. A menos que uno conozca y entienda la preexistencia, le será imposible entender por qué el Señor aborreció a Esaú antes de nacer. A menos que uno entienda que vivimos vidas espirituales anteriores, podrá entonces solventar los enigmas existenciales de nuestra condición actual. No existen los accidentes, porque ya previamente todo el guión de tu vida fue redactado y firmado por un tribunal superior bajo tu absoluto consentimiento, con tu firma y sello. Y esta realidad o simulación sencillamente es la prueba de tu vida. Otra historia son los vigilantes del Génesis 6, que tomaron mujeres y engendraron híbridos Nefilín. Estos eligieron abandonar su morada y no esperar su turno a encarnar, sino que pervirtieron su propia naturaleza. Ellos ya no tienen ninguna posibilidad para redención, porque pervertieron su propia naturaleza. En un libro de tradición judía, el Haggadah, se explica que este grupo de ángeles caídos y los cananeos hicieron una alianza militar, es decir, que ellos, además de participar en la rebelión celestial, se saltaron el paso de la encarnación y bajaron como dioses, otorgando mayor poder a la simiente de la serpiente. Estos ángeles de Génesis 6 fueron encerrados en una prisión entre la tierra y el cielo, denominada el abismo, una cárcel que muy a nuestro pesar no será suficiente para detenerles en su nuevo intento por volver. Gota a gota están regresando para hacer señales y prodigios, engañando aún a los escogidos. Por ejemplo, el CERN es la llave que diariamente trabaja para abrir una brecha entre ambos mundos, con todos liberados, y su tecnología se alistan para la guerra en el Valle de Megido, tratando de evitar la condena final del Lago de Fuegos. De hecho, Megido en hebreo significa reencuentro, y es que esa batalla es una reedición de una batalla que ya sucedió, pero que no podemos recordar. Las estrellas señaladas en la Biblia que caen a la tierra no tienen que ver con astros, sino con otra cosa muy distinta, que es un simbolismo profundo sobre quiénes somos. En el libro de la abeja, escrito en el siglo X por un obispo sirio llamado Shelemón de la Iglesia de Oriente Nestoriana, dice así: cuando los santos ángeles fueron creados en la tarde del primer día, no entendían su creación, pensaban dentro de ellos mismos que eran seres autoexistentes y no creados. En la mañana del primer día, Dios dijo con voz dominante: «Sea la luz», y de inmediato la luz fue creada. Cuando los ángeles vieron la creación del que es luz, ellos sabían con certeza que quien había hecho la luz los había creado. Y ellos gritaron a gran voz y lo alabaron y se maravillaron de su creación de la luz. Y como dice en Job: cuando creé la estrella de la mañana, mis ángeles me elogiaron. Este texto proporciona la idea que los ancianos de la iglesia tenían respecto al Génesis y lo que sucedió en la rebelión de los cielos, pues hubo un grupo de ángeles, seres celestiales, que no aceptaron la autoridad de la luz de el Mesías, sino que se consideraban autoexistentes y convocaron una guerra, arrastrando a un tercio de las estrellas, convenciéndolas para que tomen partida a favor del golpe de estado celestial. Luego otro tercio fue neutral y otro tercio defendió el trono.
Al instante fue necesario un restablecimiento de todos los principados, dominios y potestades, de modo que se indujo a un sueño profundo al tercio neutral, dándoles de beber la copa del olvido hasta resetear sus memorias y parirlos en la tierra nuevamente para evidenciar su valía e identidad, si tales fueron rebeldes o tales fueron genuinos hijos de Dios. Sin embargo, hubo un grupo de ángeles que no vio con agrado la existencia de una luz superior. Así fue que Lucifer convenció a una tercera parte de cada orden de ángeles para unirse a esta rebelión: un tercio de los serafines, un tercio de los querubines y un tercio de los ofanín, y se convirtieron en enemigos del trono, quienes no ofrecieron gloria a el Mesías, sino que se consideraron de un estatus más elevado que el unigénito. Estos rebeldes provocaron una guerra, y fue entonces cuando separó Dios la luz de las tinieblas. Entonces, primero fue Caín, Abel y Set, luego Cam, Sem y Jafet. Este mismo patrón de un tercio se repite en el Gólgota, donde se crucificaron a 3 personas: el Mesías, el ladrón arrepentido y el ladrón soberbio. Y Apocalipsis nos enseña que solo hay 3 tipos de personas: los fríos, los calientes y los tibios. Igualmente, en la rebelión celestial, un tercio de ángeles causó un golpe de estado, otro tercio defendió el trono y el resto decidió ser neutral. Pues bien, la tierra es un campo de pruebas donde elegimos seguir en rebeldía o si somos inocentes. Es más, a lo largo de tu vida se te permite experimentar en carne propia estas 3 etapas. Desde que nacemos hasta los 11 años somos niños inocentes. Luego viene la pubertad y con ello brotan raíces rebeldes en nosotros hasta los 22 años. Pero es hasta los 33 cuando podemos madurar y evaluar quiénes somos y qué camino tomar. Son 3 etapas: inocencia, rebelión y elección. Inclusive en el mundo animal encontramos este simbolismo, cuya alegoría es muy frecuentada en la Biblia para describir el mundo en el que vivimos. Me refiero a las ovejas, los lobos y el perro pastor. 3 tipos de identidades que tipifican el rol de los mortales aquí en la tierra. Francamente, estoy convencido que somos el resultado y consecuencia de una antigua y vieja discusión celestial. Y por último, en este pasaje del apóstol Judas tenemos 3 tipos de opciones, clasificados en 3 tipos de personas. Judas 1:22: algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Entonces, amigos, el primer paso es despertar y lo siguiente es recordar. Por eso, Armagedón, o sea, Megido, significa reencuentro, pues aquel día se librará la segunda parte de una antigua guerra celestial. Jeremías 1:5: antes que te formase en el vientre te conocí. Un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.